Bien, buenas tardes con todos. Disculpen los inconvenientes suscitados. Ha habido una confusión con el usuario, pero ya la mayoría está conectado. Usualmente en promedio son 77. Ahorita somos 70, así que está casi la mayoría. Bien, en relación al examen, la mayoría está aprobado. Hay bastantes 20, he visto, 18, 16. Eh, Hay algunos que sí, pues están con nota menor a 10. Tendrían que esforzarse, pues, para el próximo examen. Recuerden que esto es la semisuma de los dos exámenes, va a ser su nota, así que tengan bastante cuidado. Los que tienen 20, mantengan su 20. Los que tienen 18, traten de llegar a 20. Los que tienen 16, traten de llegar a tener un 20, ¿no? Eh, la mayoría de las preguntas, ¿qué recuento puedo decirles? Está de todo lo que yo les he indicado, lo que yo les he mencionado. No hay ninguna pregunta que haya salido fuera de contexto, está en relación a todo lo que se ha tratado en las sesiones que correspondan. Con respecto a lo que es el examen, ¿alguna objeción, alguna duda? Levante la mano si alguien tiene alguna duda con respecto al examen o quiere alguna aclaración. Bien, entonces, si no es así, iniciamos la sesión que corresponde al día de hoy. En relación a los temas que vamos a tratar, de lo que corresponde al sistema de salud y los modelos de sistemas de salud, se va a tratar la temática que se refiere con sistema de salud y luego vamos a tratar lo que son los modelos de los sistemas de salud. Primero nos vemos en un contexto. El contexto es, ¿dónde está el sistema de salud dentro de todo lo que son el ambiente del ámbito y componentes sociales? Si nosotros damos una vista de lo que estamos teniendo en estos momentos, les puedo decir de que nosotros tenemos, por una parte, todo lo que es la sociedad civil y lo que es el Estado. El Estado, pues, que es responsable de, se supone, garantizar todo lo que es el ámbito estatal, de no solamente los servicios de salud, sino todos los servicios, y lo que es la sociedad civil, donde va a tener el ámbito privado de los servicios. Esta sociedad civil, en algunos casos, tiene una mixtura de un ámbito público no estatal, no es totalmente privado. Y ahí podrían estar algunas instituciones tipo ONG que tienen esta particularidad. Entonces, en todo este conjunto de acciones que hay en la población, tenemos que tener en cuenta que hay sistemas de atención en salud que se brindan. Y se brinda de una manera tal que la sociedad recibe lo referente a salud pública y a lo que es la protección social. Y entonces, ¿quién es responsable de dar la salud pública, la protección social y los sistemas de atención? Son los diferentes sistemas de salud, los cuales varían de un gobierno a otro gobierno, de un estado a otro estado, como vamos a ir viendo en el transcurrir de las diapositivas. Pero miren entonces, se supone que toda la población va a recibir un servicio de atención, un servicio de salud, y va a depender si lo asume totalmente el Estado o hay una mixtura entre lo que es la parte privada y el Estado. Vamos a ver luego las diferentes particularidades que tiene estos sistemas de atención. Primero, ¿qué es un sistema? Un sistema, pues, si lo llevamos a lo que es la anatomía, va a ser el conjunto de aparatos. Los aparatos están constituidos de órganos. Los órganos van a estar de células. Entonces, un sistema es un conjunto, en este caso,
de cosas, de reglas o principios que ordenadamente entre sí contribuyen hacia un determinado objetivo. En el caso del organismo, todas las células que conforman el organismo llevan hacia lo que es la homeostasis de nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo esté totalmente saludable, ¿no? Entonces, en un sistema, cualquiera sea esto, toda la unión de los elementos que constituyen este sistema deben garantizar el cumplimiento del objetivo planteado. Y luego tenemos, ¿qué es un enfoque sistémico? Si nosotros nos acordamos de lo que habíamos hablado en calidad de Avedis Donavedian, habíamos planteado pues que hay un conjunto de estructuras, el cual en este caso están los recursos humanos, los recursos económicos, la infraestructura y equipos, y el grado de conocimiento y experiencia de las personas que trabajan en las instituciones que nos llevan a cumplir determinados procesos. Estos procesos son todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día en el trabajo y que debe garantizar lo que es la eficacia y lo que es la eficiencia, a fin de garantizar un adecuado resultado, cumplir los objetivos planteados de la calidad. Para eso se utiliza todas las políticas de salud, las normas que hay de calidad en el trabajo, a fin de constituir el enfoque sistémico de lo que es la gestión de la calidad. Objetivo final, ¿cuál es? Es usuario sano, usuario satisfecho. Siempre bajo la lógica de ver cuál es el producto final o el servicio final que se está brindando. Según este biólogo alemán, Ludwig von Bertalanffy, miren, en el año 1950 y 68, criticaba la visión de un mundo fraccionado, como en la física, química, biología, medicina u otros. Porque para él, y para muchos, la naturaleza no está dividida en estas partes. Todo de una manera actúan articuladamente y permite pues que se constituyan todo lo que son los sistemas. Y en este caso, pues, si hacemos una unión, estarían los sistemas biomédicos. ¿Cómo la física actúa en lo que es salud? Si no hubiera física, nosotros no tuviéramos en este momento los adelantos en todo lo que es el diagnóstico por imágenes. No hubiera salido lo que es la ecografía. La ecografía salió cuando en la Primera y Segunda Guerra Mundial empezaron a utilizar el ecógrafo, ¿no? ¿Qué es eso? Es emisión de sonidos. Y esa emisión de sonidos luego la utilizaron en el cuerpo humano, lógicamente ya haciendo los arreglos correspondientes, y podemos en una ecografía determinado órgano ver toda su composición de una manera anatómica. Igual para la química, la biología ni qué decir. Por la biología que estudia la célula, nosotros somos todo un conjunto de células. Y luego interactuamos con la medicina y tenemos esa gran posibilidad de crear un sistema biofísico, químico, molecular, donde tenemos el cuerpo humano. Entonces, el cuerpo humano no está dividido en partecitas, es toda una unión sistemática de elementos. Y que cualquier estímulo en una unidad del sistema va a afectar a las demás unidades. Eso está claramente determinado. Para la Organización Mundial de la Salud desde el año 2000, constituían un sistema de salud lo siguiente. El sistema de salud es un conjunto de todas las organizaciones, las instituciones y los recursos que se destinan a producir acciones de salud. Acciones de salud. Es decir, todos aquellos esfuerzos cuyo propósito sea el promover, el restaurar y mantener la salud. Entonces, esta definición de sistema de salud nos permite hacer una división de dos instancias. Número uno, el alcanzar el mejor nivel global de la salud. Y segundo, minimizar las desigualdades entre los diferentes grupos poblacionales.
Los objetivos de un sistema de salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene 5 grandes objetivos. El que la población tenga buena salud, tenga una buena distribución de su salud en toda la población, que se garantice una financiación equitativa, que tengamos la mejor respuesta o que se tenga la mejor respuesta por parte de los prestadores, que la salud sea más equitativa y que tenga relación con las expectativas de la población en cuanto al tratamiento no médico que se está recibiendo. Otros elementos que muchas veces no se describen como objetivos, donde está el acceso a los servicios, se considera como un objetivo intermedio y no un objetivo no final. Entonces, si nosotros estamos viendo los objetivos del sistema de salud, según Ruales, en su escrito de desafíos y perspectivas de los sistemas de salud y la gestión frente a las funciones esenciales de la salud pública, manifiesta lo siguiente, que un sistema de salud y el sistema de atención que lo compone tiene como finalidad fundamental el producir salud, pero de la mejor manera posible, en cada situación específica, y constituye el eje del proceso social de la generación de la salud. Es decir, que el producir salud para las personas, pero especialmente para la población en su conjunto, viéndolo desde una visión más holística. Que la eficacia social del sistema es el principal indicador de desempeño del sistema de salud, es decir, el brindar una adecuada salud a la población. Pero hay que tener en cuenta que no basta con ser eficaz y producir salud socialmente, sino que el sistema debe hacerlo generando una satisfacción individual y sobre todo garantizando una satisfacción social. Por lo tanto, el nivel de satisfacción constituye el segundo indicador de desempeño global de los sistemas de salud y de atención en salud. Entonces tenemos eficacia social y también el grado de nivel de satisfacción. Si se plantea como un resumen, ¿cuáles son los objetivos de los sistemas de salud? Debemos tener en cuenta que se debe garantizar el mejorar la salud de la población, el que debe responderse a las expectativas de la población y de proveer una protección financiera contra el costo de la enfermedad. O sea, de nada vale que yo diga, sí, voy a garantizar la salud de mi población, voy a darle servicio de acuerdo a su expectativa, pero si no hay financiamiento, simplemente entonces no se van a lograr estos objetivos. ¿Cuáles son los valores y los principios de un sistema de salud? Primero es que tiene que haber una equidad, un trato por igual para todos. Debe garantizarse la participación social, tan venida menos, y que nos está pasando factura en estos momentos de pandemia. El que nosotros debemos tener eficiencia, es decir, cumplir y llegar a las metas. Que debe garantizarse la descentralización, pero una descentralización de una manera tal que sea real, no como ahora, que es una falsa descentralización. Porque si yo voy a pedir un fondo y primero me lo tiene que aprobar el Ministerio de Salud y después del Ministerio de Salud me lo tiene que aprobar el Ministerio de Economía, entonces ¿de qué descentralización estamos hablando? Entonces, si no hay descentralización, pues entonces no vamos a lograr garantizar una adecuada atención a nuestra población. Igual se está viendo en estos momentos. Que debe haber integralidad de la atención. Desde donde yo tenga mi problema de salud, debe garantizarse de una manera integral la atención a esta persona. Y el principio de solidaridad. ¿Cuáles son los recursos y las condiciones para el funcionamiento de un sistema de salud? Tiene que haber liderazgo. Si no hay liderazgo, no va a funcionar los sistemas. Por lo tanto, la conducción debe hacerse por un gestor en salud que tenga liderazgo. Que se tenga que tomar decisiones en base a adecuados sistemas de información. Que se garantice
una cantidad suficiente de recursos humanos con capacidad física. En el foro de esta semana, que han participado 9, hay algunos que les he puesto que tienen que responder nuevamente el foro porque efectivamente había algo que no correspondía. Muchos garantizan como respuesta a esto, ¿no? No funciona porque faltan recursos humanos, la mayoría. Tiene que haber un excelente grado de conocimientos, debe ir a la par con la tecnología y miren, nuevamente aparece el tema de la financiación del sistema. Si no hay fondos, si no hay recursos, pues entonces los sistemas de salud no van a funcionar. ¿Cuáles son las funciones de un sistema de salud? Número 1, la rectoría. 2, el aseguramiento. 3, la provisión de servicios. 4, la generación de recursos. Y 5, garantizar el financiamiento. Dentro de lo que es la rectoría, debe haber la regulación, es decir, regular las normas en las cuales se brinda el servicio de salud. Debe garantizar la armonización de la provisión de los servicios, que todos tengan la posibilidad de recibir el servicio. Garantizar la conducción del sistema, la vigilancia del aseguramiento, que vamos a ver luego en la otra clase, la modulación en la financiación y garantizar que se cumplan las funciones esenciales de la salud pública. Pero, ¿qué está sucediendo? Los actores del sistema, sin embargo, no pueden actuar directamente sobre los objetivos finales. Sus acciones corresponden a 4 funciones generales que deben ejercerse en todos los sistemas, cualquiera sea su diseño, su actuar o su desempeño. Estas funciones son el generar los recursos que se van a utilizar, el producir intervenciones en salud, el financiar la creación de dichos recursos y por lo tanto garantizar la prestación de los servicios, y el ejercer la rectoría, es decir, el gobernar sobre todos los actores y las acciones integrantes del sistema. En esta gráfica, miren cómo se puede evidenciar el gasto total en salud medido en relación al Producto Bruto Interno en porcentaje, desde el año 95 hasta el año 2010. Si nosotros vemos cómo ha ido la evolución de Perú, el sistema de salud peruano es financiado a partir de 3 fuentes. La fuente privada, que en su mayoría es un gasto en bolsillo. Cuando se dice gasto en bolsillo es que el ciudadano a pie o cualquiera gasta en su salud. El 35% del gasto en salud sale del bolsillo de cada ciudadano. Que las contribuciones de seguridad social a los empleadores garantizan solamente el 31% del gasto en salud y que el presupuesto del gobierno para lo que es la salud constituye simplemente el 31% del total del gasto en salud. Según el Banco Mundial, ¿cómo fue el año 2016 el gasto del gobierno expresado en Producto Bruto Interno? Según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, para que por lo menos un sistema de salud se considere que está alineado hacia garantizar prestaciones de salud y por lo tanto población saludable, debería ser por lo menos 6% del gasto en salud. Y el año 2016, miren, lamentablemente solo el Perú asignó 3.3%. El año pasado se ha cerrado casi en 4.9%. Y a veces hay una expresión como, a pesar que es poco, se gasta mal. Sí, es cierto, se gasta mal. Porque a pesar que hay fondos, lamentablemente en las diferentes ejecutoras de salud, incluida el mismo Ministerio de Salud, el año pasado no se alcanzó ni siquiera al gasto del 60% de los fondos. Entonces, si nosotros decimos, no estamos con la recomendación de la OMS, y sin embargo, lo poco que tenemos tampoco se gasta de una manera eficaz y eficiente, entonces vienen los problemas ya conocidos por todos en este tiempo de pandemia. Si miramos esta imagen, que es una radiografía de lo que pasa en el sector salud, bueno, pues aquí están nuestros pacientes, ¿no? Nuestros pacientes que tienen un tipo de seguro privado, que son atendidos por eSalud, que tienen seguro integral de salud. En la próxima sesión, no hoy día, sino en la próxima, vamos a hablar de lo que es el aseguramiento universal y seguro integral de salud. No, en esta sesión, la próxima semana en redes, vemos pues que
el 34.5% de la población reportó que sufría de algún problema de salud crónico y el 31.4% sufrió un problema de salud no crónico. Y miren cómo va el gasto público, ¿no? Es decir, el gasto de pacientes en dólares. Miren la gran diferencia, ¿no? Mientras en Estados Unidos se gasta 9.403 dólares por paciente en promedio, en el Perú escasamente esto llega a 656 dólares. Entonces miren cuánta es la diferencia con otros países. Chile, 1.749, más del doble de lo que nosotros gastamos. Y entonces eso, cuando finalmente vemos la expresión en el Producto Bruto Interno para este año, este fue el 2017, que se llegó a 5.5%, igual por debajo de ese 6% que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y así como estamos, ¿no? Tantas personas que necesitan algún tipo de atención por los diferentes servicios, por los diferentes tipos de prestaciones que se dan, y finalmente lo poco que se da por cada paciente, a veces no se utiliza adecuadamente. ¿Cómo se llega a lo que se llama el gasto en bolsillo? Es decir, a lo que gastamos. Esta es una imagen de Vilma Aurora Montañez Guinocchio del año 2017, en la cual establece que primero se reconoce un problema de salud o que lleve a mi preservación de la salud y que por lo tanto se busca atención médica o no se busca atención médica. Si buscas atención médica y no tienes seguro, pues lamentablemente vas a tener que generar honorarios médicos, pagarle a una persona para que te atienda, que te haga tus exámenes de ayuda al diagnóstico, que te hospitalice, que gastes en medicinas, en insumos y otros para que puedas garantizar una buena salud. O lo otro es que tengas un seguro, pero a veces ese seguro viene con un copago, o sea que no totalmente es, digamos, gratis, porque yo tengo que, en base a la prima que estoy pagando, será proporcional los servicios que me van a brindar. Y ese copago es deducible o puede aparecer pago no contratado dentro del plan de aseguramiento, porque muchas veces hay que tener cuidado con lo que nosotros firmamos. A veces no te hacen leer la letrita más chiquita donde te dicen de que lo que vas a pagar no te sirve a esto, a esta atención. Y tú llegas con tu seguro a cualquier clínica a ser atendido, finalmente te dicen, no señor, esto no cubre su seguro y por lo tanto va a tener que pagar. Entonces, sigue habiendo el gasto en bolsillo. O que no busque la atención médica y por lo tanto decide no demandar la atención y queda ahí, se queda en su casa o vive o muere. O que produzca lo que es la automedicación. Ah, ¿verdad? El vecino se sanó con esto, o escuché que se toma esto. Y esa automedicación entonces te lleva directamente a la compra de medicamentos o utilizar medicina alternativa. Y finalmente, pues, sigue siendo un gasto de bolsillo. Las personas gastan en su salud el 35% de lo que le corresponde. ¿Eso que lleva? A problemas de acceso financiero, cultural o físico, y se convierten en una demanda potencial o en una demanda reprimida, ¿no? Entonces, que no pueden acceder a un adecuado servicio de salud. Los gastos de salud en Latinoamérica en forma comparativa, ¿no? Para que se den cuenta, gastos en relación al Producto Bruto Interno y la contribución del bolsillo del gasto total, miren cómo es en Argentina, ¿no? Y cómo estamos como Perú. 29.1 en promedio para el año 2016, de acuerdo al Lance, y sigue siendo alta, pues, ¿no? Entonces, dense cuenta, 29.1 es un dato todavía muy alto. Entonces, siempre está entre 25 hasta 35% que el ciudadano de a pie gasta de su dinero que pudiera ser asumido para alimentación, para vestido, para educación de los miembros de la familia, pero que tienen que gastar para mejorar o recuperar su salud. ¿Cuáles son los componentes de los sistemas de salud?
se tienen tres componentes en un sistema de salud. El componente político, el componente económico y el componente técnico. Componente político que expresa lo siguiente. Este componente político define los grandes lineamientos y por lo tanto da lugar al modelo de gestión que se va a implementar en este caso en el Perú. El modelo de gestión va a determinar si es que se da una atención primaria en salud que involucre los tres niveles o que simplemente se dé un modelo de gestión hospitalocéntrico donde se da preferencia a los hospitales. El componente económico, el mismo nombre lo dice, va a determinar el modelo de financiación. Y actualmente en el modelo de financiación, la mayoría está apostando por lo que es aseguramiento, un aseguramiento universal, donde el Seguro Integral de Salud se está constituyendo en el principal financiador de la mayoría de atenciones que necesitan los ciudadanos. Y el componente técnico, él dice, bueno, entonces, en base al modelo de gestión y al modelo de financiación que se tiene, vamos a tener el modelo de atención. El último gran modelo de atención que se ha tenido es el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, que ahora está migrando hacia el nombre de modelo de cuidados esenciales por etapa de vida. Entonces, pero igual tiene la misma lógica de ver a la persona, a su familia y a la comunidad. Entonces, el modelo de gestión va a definir las prioridades del sistema en función del valor político, que guía y se expresa en las definiciones del Estado o de la alta administración. ¿Por qué? Porque está regulada por el Estado. Entonces, cada partido que ingrese a gobernar, lo mínimo que tiene que tener es un plan. Y dentro de su plan debe establecer claramente el modelo de gestión a tener en salud. Si no tienes plan, pues simplemente tendremos 5 años más de fracaso en salud y seguiremos atrasados en relación a otros países. El modelo de financiación tiene que ver pues igualmente qué es lo que como gobierno yo pueda diseñar a fin de financiar las acciones en salud de acuerdo a mi modelo de gestión. Se establece cuánto se debe gastar en salud, de dónde van a provenir los recursos y la forma como se van a asignar los recursos a través de las diferentes unidades ejecutoras. Y el modelo de atención define el tipo de acciones, el tipo de prestaciones, el tipo de servicios que se van a brindar a la población. Por lo tanto, establece el qué va a cubrir, a quién va a cubrir, cómo se va a cubrir y dónde se va a prestar los diferentes servicios hacia la población. Si hacemos una unión entonces entre las dimensiones y los modelos, vemos que la dimensión económica está expresada por el modelo de financiación, la dimensión política está expresada por el modelo de gestión y la dimensión médica está expresada por el modelo de atención que en ese momento se brinda. En relación a estos componentes del sistema, para algunos el modelo de gestión se subdivide en dos, en cómo se va a articular los sistemas de salud y cómo se va a regular los procesos de prestaciones que se brinda a la población. Los componentes de los sistemas de salud entonces van a tener en cuenta los servicios de salud individuales, los servicios de salud poblacionales, los sistemas de investigación en salud que se van a realizar y viendo la salud en general con todas las políticas que se necesitan para garantizar población saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, los componentes de los sistemas de salud son los servicios de salud en sí, los recursos humanos, los sistemas de información en salud, los insumos médicos, medicamentos y tecnologías a utilizar, el financiamiento y la rectoría y gobernanza de los servicios de salud. ¿Cuáles son las dimensiones de los sistemas de salud? En las dimensiones están, por lo tanto,
quién es el que está proveyendo los servicios o quién provee los servicios, cómo se financian estos servicios, quién regula los servicios de salud que se están prestando, cómo se paga a los proveedores del sistema y a los hospitales, y quién tiene cobertura y qué servicios están cubiertos. Esas son las dimensiones que nosotros debemos tener en cuenta en los diferentes sistemas de salud. Cuando se habla de desempeño en los sistemas de salud, ¿no? Desempeño, entonces, la primera impresión de desempeño es ¿y cómo estoy? Estoy llegando a mi meta. Es la medida del grado del alcance de los objetivos y del cumplimiento de metas de un determinado sistema de salud. ¿Cómo inicio? ¿Cómo voy avanzando? Y si al final del año logro cumplir con los objetivos y las metas trazadas. Entonces, debemos tener en cuenta también lo que es la evaluación del desempeño de los sistemas de salud. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir qué es lo que nos van a evaluar. ¿Y qué nos evalúan? Hemos mencionado ya el logro de metas. ¿Qué tanto grado de cumplimiento de metas estoy teniendo? La medición de los recursos del sistema de salud y también lo que no son del sistema de salud, utilizados para lograr estos resultados. El cálculo de la eficiencia, con lo cual los recursos se utilizan para lograr estos resultados. La evaluación de la forma en que las funciones observadas del sistema influyen en los niveles de logro y la eficiencia. El diseño y ejecución de las políticas para mejorar el logro y la eficiencia. El por qué y para qué evaluar el desempeño de los sistemas de salud, ¿no? Porque es una decisión política de impulsar el sistema de salud en una determinada dirección. Un ejemplo es la garantía del derecho a la salud y la reducción de la pobreza. Es una condición previa y determinante de un inicio de un proceso. Porque nos importa dimensionar hacia dónde quiero llegar. Y no la diferencia nada más de lo que se hizo y lo que se podría haber hecho, sino necesitamos evaluar el desempeño del sistema de salud para dimensionar hacia dónde queremos llegar. Dicho eso, entonces, ahora vamos a iniciar el conocimiento de los diferentes sistemas de salud, dentro de los cuales están los modelos clásicos. Esos modelos clásicos que, como vamos a ver, son particulares en ciertos países. Así tenemos el Sistema Nacional de Salud, el denominado modelo Beveridge, el Sistema de la Seguridad Social, o el modelo Bismarck, el Sistema de Economías Centralizadas, que es el modelo Semashko, el Sistema Pluralista de Libre Empresa, o llamado de financiación privada, y lo que constituye el modelo mixto y segmentado. Estos son los sistemas de salud de modelos clásicos que en algunos lugares todavía están vigentes. El sistema Bismarck, el mismo nombre lo dice, ¿no? Alemania, donde se impulsa todo lo que es un sistema único de seguro social de salud. El sistema Semashko, que es más un sistema centralizado de los países del ámbito de Rusia y sus países vecinos. El sistema Beveridge, con un único sistema nacional de salud en la parte de Europa, de Suecia, Gran Bretaña. Características del sistema Beveridge. Este sistema Beveridge se caracteriza por una financiación pública cuyos recursos provienen mayoritariamente de los impuestos generales, de lo que cada quien tributa, con acceso universal a los servicios, ¿no? Con acceso universal a los servicios, que son suministrados, lógicamente, entonces, por los prestadores públicos. Por eso se llama un modelo universal. Suelen practicar la provisión directa de los servicios.
y por lo tanto la capacidad instalada pública es muy superior a la privada. Ejemplo, Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, España. El sistema Bismarck o modelo de seguro social, en estos casos, la financiación se hace en base a los aportes obligatorios o de los trabajadores o de los empresarios. La gestión de los recursos y la organización de los servicios están a cargo de entidades intermedias. Estas entidades, a su vez, contratan sea a un proveedor privado o a un proveedor público. La cobertura es tanto para el afiliado, para el que hace el aporte, o para los familiares. Por lo tanto, en este sistema, el Estado tiene una menor participación porque los fondos son asumidos por los empresarios o directamente por las personas. Posee una organización planificada y regulada, aunque esto está fragmentado, con amplia descentralización. En Alemania, en Bélgica, en Suiza, en Japón, en algún momento se ha utilizado este modelo de seguro social. El sistema Semashko, o un modelo centralizado, la financiación se hace a través del presupuesto estatal. Hay un libre acceso de todos los ciudadanos. Sin embargo, está el control gubernamental de todo el sistema. Los profesionales y trabajadores del sector son asalariados. Hay una unidad en la organización de servicios. No existe el sector privado, ya que todas las instalaciones de salud son propiedad del Estado. Ejemplo, Rusia, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia. En los últimos años, algunos de estos países ya están dejando un modelo centralizado. En el sistema pluralista de libre empresa y financiación privada, miren, no se considera la asistencia sanitaria como un servicio público. Restringe lo público a aquellos grupos de población que están invalidados para hacer algún aporte, los indígenas, los ancianos o por algún tema de salud pública. Hay una libre elección de los aseguradores y prestadores de servicios. El acceso se realiza de acuerdo con la capacidad de pago que has dado, es decir, por las primas que estás pagando. Es un sistema muy poco solidario, es un sistema regresivo y por lo tanto ineficiente desde un punto de vista social, porque se supone que lo que se necesita es que el Estado garantice la provisión de servicios, pero con eficiencia social, como hemos mencionado en una diapositiva. El ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En relación al modelo mixto segmentado, dice, primero la figurita, ¿no? Miren, signo de pregunta, un montón de flechitas hacia diferentes lados. Hola, soy el emblema de un nuevo sistema de salud denominado Vamos hacia allá. ¿Y por qué? Porque se financia por diferentes fuentes, coexisten múltiples modelos de atención con lógicas diferentes, por lo tanto hay una segmentación de la población y encima una fragmentación de las estructuras. Hay una tendencia a los subsidios cruzados como una sobreutilización de prestaciones. Y aquí estamos, pues, la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Si nosotros vemos, dentro de los retos que tenemos los sistemas de salud de América Latina, es que teniendo el componente población, hay un reto acumulado por rezago epidemiológico, por la presencia de infecciones comunes, la desnutrición, los problemas aún de salud reproductiva, como para que entienda el problema de salud reproductiva, en la zona rural, muchos hijos por familia, mucho más del promedio que es de 4 a 5, y demasiado jóvenes tienen su primer hijo, incluso menor de 15 años, y entre embarazo y embarazo no llegan mínimo a los 2 años. Entonces, 8 hijos por familia. Entonces, ese es un problema de salud reproductiva. A futuro nos va a pasar la factura.
que sigue habiendo brechas en salud y por lo tanto un sistema de inequidad. Y de una manera emergente, el reto es las nuevas presiones, donde están las enfermedades no transmisibles, las lesiones o infecciones emergentes. Cambios en la demanda, la población se está haciendo más exigente, es más instruida, más leída, o porque hay presiones políticas. Y el componente instituciones, el reto acumulado, es decir, que ya lo tenemos de años, coberturas insuficientes, calidad técnica pobre, una ineficiencia en la asignación de recursos, inadecuados procesos de referencia de pacientes, hay una baja capacidad resolutiva, una administración deficiente de las instituciones. Y ojo, no estoy hablando del COVID, ¿no? Y de una manera emergente, escalada de costos, incentivos inadecuados, inseguridad financiera, insatisfacción del consumidor, una expansión tecnológica y una gerencia deficiente del sistema. Entonces, esos son los retos para los sistemas de salud de América Latina. ¿Cuál es la tipología de los modelos de los sistemas de salud en América Latina? Tiene en cuenta las integraciones de las poblaciones y cómo es su integración de sus funciones institucionales. Estas funciones se subdividen cuando hay integración vertical o cuando hay un modelo de separación. Y la integración de poblaciones te da la integración horizontal y te da lo que es la segregación de poblaciones. Y entonces, en el caso del modelo cubano y de Costa Rica, hay una integración vertical, pero también hay una integración horizontal. Ejemplo, Cuba y Costa Rica. El modelo de contrato público que se da en Brasil, donde si bien hay integración horizontal, pero hay separación de las funciones institucionales. Es decir, varias instituciones brindando los servicios. El modelo segmentado, donde está la mayoría de lo que son los países latinoamericanos, hay una integración vertical y una segregación poblacional. Y en el caso de el modelo privado atomizado, donde está Argentina y Paraguay, hay una separación de la función institucional y encima una segregación de las poblaciones. En relación a cómo es la convergencia entre diferentes modelos de los sistemas de salud, disculpen por, ya saben, les aviso de la primera clase, ahora han obligado a las personas a salir a la calle y están vendiendo sus productos, ¿no? Entonces, los diferentes modelos tenemos el modelo público unificado, el modelo de contrato público, el modelo pluralismo estructurado, el modelo segmentado y un modelo privado atomizado. Y ahí nosotros debemos tener en cuenta que de una u otra manera, lo que todos tienen es un sistema de regulación, una regulación que va a depender de los servicios que se brindan, que cambia a lo que se llama modulación en el modelo de pluralismo estructurado. Miren, ¿no? Y habíamos mencionado en muchas diapositivas, garantizar el financiamiento. Sin financiamiento, entonces va a haber inconvenientes para poder brindar las diferentes atenciones a la población. Que debe haber un grado de articulación, ¿sí?, entre diferentes efectores y actores, y garantizar pues un conjunto de prestaciones, ¿no?, que se pueden ir subdividiendo de acuerdo a los aportes que cada quien va dando. En el modelo público unificado tiene algunas características. En este modelo público unificado, el Estado financia y suministra los servicios directamente a través de un sistema único integrado verticalmente. En su variante extrema, actualmente está Cuba. Este modelo logra una integración horizontal, como habíamos mencionado, de la población, pero a costa de su libertad de elección, pues resulta ilegal ofrecer servicios fuera del monopolio gubernamental que tiene Cuba. De acuerdo con la tradición burocrática latinoamericana, este modelo público unificado excluye las opciones de prestación bajo el control del consumidor y limita la representación efectiva de los usuarios en las organizaciones de los servicios. Es decir,
no hay participación ciudadana, no hay una participación social. Así entonces los usuarios no pueden elegir. ¿Por qué? Porque no tienen voz ni opciones de salida. Simplemente es donde le toca que le brinden el servicio. Y a su vez los proveedores no pueden competir entre sí para suministrar un mejor servicio, ya que no existe esa alternativa posible. Dentro de este modelo público unificado hay una variante menos extrema que se da en Costa Rica, donde el sistema público es casi universal, pero no existen limitaciones legales para elegir otras opciones de servicio. O sea, si yo quiero, puedo ir a que me brinden servicios en otro lugar. En este tipo de casos, el virtual monopolio público se debe más que nada a la capacidad del Estado para ofrecer servicios de una calidad razonable, al tiempo que compite con el sector privado sobre la base de los precios. En efecto, como el Estado no financia a otros proveedores, estos deben cobrar lo que los servicios cuestan, o bien obtener algún tipo de subsidio privado. Cuando hablamos del modelo privado atomizado, el modelo segmentado, debemos recordar que en relación a este modelo segmentado, en relación a las funciones de modulación, financiamiento, articulación y prestación, se tiene en cuenta el tema de la capacidad de pago de los grupos sociales, o si el grupo social pobre está presente. Y luego en relación a la capacidad de pago, aquellos que tienen un seguro social irán pues a los establecimientos de la seguridad social. Y puede haber una variante de aquellos que tienen un tipo de seguro privado o que no están asegurados. Y ellos, lógicamente, la única opción que tienen es ir hacia el sector privado. Y los pobres, lo único que cuentan, porque no tienen cómo pagar, tendrán que garantizar el acceso a partir de lo que se llaman los ministerios de salud. El otro tipo es el modelo de contrato público. Y en donde nos vamos a detener más es en el modelo de pluralismo estructurado, cuyos sus principales mentores son el doctor Julio Fren y el economista Juan Luis Londoño de la Cuesta, cada quien representando a algunos países como México y Colombia que han tratado de implementar este tipo de sistema de salud, el denominado pluralismo estructurado. Y entonces, las características de este modelo tienen que tener en cuenta la forma de relación. Miren cómo están los grupos sociales. En los anteriores era hacia abajo la flecha, ¿no? Pero acá no, la modulación va de una manera horizontal, en la cual está dado por el Ministerio de Salud el financiamiento por una seguridad social ampliada, el grado de articulación es por competencia estructurada y la prestación se garantiza bajo la denominación del pluralismo estructurado, donde cada quien podrá tener la oportunidad de poder garantizar los diferentes tipos de atenciones. Según el sistema de salud colombiano, en el sistema de salud colombiano, el pluralismo estructurado en la modulación establece reglas adecuadas brindadas por el Estado. La financiación, es decir, la asignación de recursos, están dadas por las agencias financieras. Y la articulación administran los diferentes, digamos, entidades prestadoras de servicio de salud y las que regulan los sistemas de atención. Y la prestación, es decir, está ofertada tanto por la parte privada como la parte pública. Eso garantiza una competencia regulada. ¿Cómo está el sistema de salud peruano? ¿No? Porque tenemos que ver cómo estaría donde ustedes van a desenvolverse.
nosotros tenemos delimitado dos opciones, dos sectores, el sector público y el sector privado. Y dentro de eso, entonces, ¿cómo son los regímenes o regímenes que van a garantizar las prestaciones? En la parte pública está el régimen subsidiado o contributivo indirecto y también algo del régimen contributivo directo que va hacia la parte pública y la parte privada que también tiene algo de régimen contributivo directo y todo lo que es la parte de régimen privado. Las fuentes. Tenemos al gobierno, tenemos los hogares y las contribuciones gubernamentales para la parte pública. En la parte privada, parte asume el gobierno, los hogares, los empleadores y la cooperación no gubernamental. Los fondos, entonces, están dados por lo que se llama el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. Adicional a eso, la parte pública, que también es parte de gobierno, lo tiene el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Seguridad Social. Y todo lo que es la parte privada, brindada por los diferentes seguros privados. Esto nos lleva a ver, ¿y quiénes son los compradores? O sea, ¿quién me va a comprar mis servicios? Y tenemos que para el Estado, el principal comprador es el Seguro Integral de Salud, que es una institución administradora de fondos de salud, es una IAFA. ¿Quién es el otro comprador? La Policía Nacional del Perú, para poder garantizar las prestaciones a los policías. ¿Quién más compra? Las entidades prestadoras de salud y, lógicamente, los diferentes seguros privados. Y esos compradores, entonces, ¿por qué están comprando esos servicios? Porque ellos son los que van a subvencionar las prestaciones brindadas por los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los institutos especializados, hospitales y establecimientos del primer nivel de atención del Ministerio, de las direcciones regionales de salud, gerencias regionales o direcciones de redes integradas. ¿Y quién es el usuario de este proveedor? Del Ministerio de Salud o Gobierno Regional, es la población pobre y que no tiene seguro social. El otro proveedor para el Ministerio de Defensa son los hospitales, centros médicos de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, en las cuales está del Ministerio del Interior. ¿Quiénes son los usuarios? Los militares, los policías y sus dependientes. Para el Seguro Social, los hospitales, institutos especializados, policlínicos, puestos de salud, para lo que son algunas EPS, hospitales, clínicas, consultorios y farmacias con fines de lucro, y entonces tenemos hacia quién se brinda a los usuarios de salud, trabajadores del sector formal y sus dependientes, y lo que tienen la característica de hospitales y clínicas con fines de lucro, la población que tiene una capacidad de pago. Y la población sin capacidad de pago, algunos son mediados por lo que se denominan las ONG. Algunos de ellos incluso en algún momento vienen a solicitar los servicios de los proveedores de Minsa, Diresa o Jerez. Pasa eso, ¿no? A veces tienen un seguro, les sacan toda la plata de seguro, finalmente, como ya no tienes cómo pagar, ya, ándate al Estado para que el Estado te subvencione. Esa es la lógica. Miren, esta es la complejidad del sistema de salud privado. Por eso es que el señor presidente tuvo que dar una advertencia a las clínicas privadas, bien o mal, es porque esta es la complejidad que tenemos. Entonces, el sistema de salud peruano es demasiado complejo, es fragmentado, es segmentado y por lo tanto no garantiza una adecuada atención a la población en su conjunto. Ojalá que en algún momento esto cambie con las nuevas políticas que deban implementarse en los próximos meses y años. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Van registrando su asistencia, por favor, en
en el chat para luego hacer la lista de asistencia. Cada uno de los presentes, por favor, escribe su nombre, va escribiendo su nombre. Si no hay preguntas, avanzamos. Ahora vemos lo referente a aseguramiento universal de salud y lo que es el seguro integral de salud. En esta imagen pues vemos que lo que se debe garantizar es que tanto los pobres, los que tienen algún tipo de trabajo fijo, es decir, tienen por lo menos la oportunidad que la empresa a la cual brindan su tiempo pague algún tipo de beneficios y por lo tanto cubra cuando ellos se enfermen, tanto a él como a su derecho habiente. Y que también pues están los ricos, ¿no? Los que también debe garantizarse que cuando se enfermen pues vayan a un servicio de salud. ¿Qué es un aseguramiento universal en salud? Está sustentado en un enfoque neoempresarial, cuando se empezó a hablar de la nueva gestión pública. Por allá por el año 2005, los partidos políticos peruanos establecieron el acuerdo de partidos políticos en salud. Tuvo la participación de la agencia de Estados Unidos denominada USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y lo que se dio fue un impulso a un conjunto de política de salud que configuraron la ley marco del aseguramiento universal en salud. Miren por aquel lejano 2009. Y entonces se promulgó la ley 29344, la ley 29344, denominada Marco del Aseguramiento Universal en Salud, donde se da inicio a uno de los acontecimientos más importantes para la salud pública de las últimas décadas en el Perú. La Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, donde se establece que el aseguramiento universal en salud es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, de equidad, de oportunidad, de calidad y dignidad. ¿En base a qué? En base a un plan esencial de aseguramiento en salud, el denominado PEAS, el famoso PEAS. El PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, consiste en la lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo deben ser financiadas a todos los asegurados. Está en el artículo 13 de la Ley 29344, Marco del Aseguramiento Universal en Salud. Con el Aseguramiento Universal en Salud, el Estado peruano, por lo tanto, reconoce el derecho a la atención en salud con calidad y de manera oportuna, que tienen todos los peruanos desde su nacimiento hasta su muerte. Este reconocimiento le da al aseguramiento universal en salud el carácter de un profundo cambio social que nos conduce a una sociedad moderna,
más justa y más equitativa. La política del aseguramiento universal en salud, entonces, establece que el acceso a los servicios de salud se debe realizar por medio de una intermediación financiera de los seguros de salud. Se establece para ello 4 ejes de reforma: el plan de beneficios, el financiamiento y pago, Mierda, esas los perras. subsidios Esas y la perras. prestación de los Esas servicios. perras. Está fuerte. Son los 4 ejes de la reforma y la política del aseguramiento universal en salud. ¿En base a qué ejes estratégicos se tiene Como dices perra. Se tiene en cuenta, en relación al acceso, que hay que extender la cobertura de los asegurados, es decir, incrementar el porcentaje de la población que tiene un acceso efectivo a servicios de salud de calidad y protección financiera frente a eventos de enfermedad, principalmente en los segmentos pobres. Que hay que ampliar la cobertura de los beneficios, es decir, garantizar la protección financiera, expandiendo los beneficios en salud de acuerdo al perfil demográfico, al perfil epidemiológico de la población y teniendo en cuenta el enfoque integral de la atención. El otro eje es garantizar la calidad de la atención, estableciendo garantías explícitas de oportunidad, que tiene que ver con medición de tiempos de espera, y de la calidad de la prestación de los servicios mediante lo que se llama el estándar auditable. Y así entonces tenemos, dentro de los ejes de reforma requeridos para la implementación del aseguramiento universal, el plan de beneficios, el financiamiento y pago, la focalización de los subsidios, la prestación de los servicios y el sistema de regulación. ¿Cómo ha sido la expansión gradual de la cobertura de los asegurados? Miren, por allá el 2009, cuando inicia todo, solamente empezó el aseguramiento en 3 regiones y de esas regiones 6 ámbitos locales. Luego, el año 2010 va hacia 9 regiones, 2011 14 regiones, 2012 20 regiones, el 2013 26 regiones hasta la actualidad. Eso es cobertura de asegurados. ¿Y cómo fue la expansión gradual de la cobertura de los beneficios y de las garantías? Empezó este PEAS con 140 condiciones y 34 garantías. Posteriormente, pasaron, luego del 2011, al segundo PEAS, con 185 condiciones y 120 garantías. Luego ha ido aumentando las garantías y ahora se tiene 185 condiciones y 185 garantías. ¿Qué ha permitido esta evolución o expansión de la cobertura? Primero, que se tenía un 65% de garantía de carga de enfermedad, es decir, que se podía atender, y eso actualmente se puede atender el 85% de la carga de enfermedad. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la lógica? Que debe garantizarse la atención para el 100% de patologías. Ojalá que en algún momento se logre. Según el Banco Mundial, ¿cómo ha ido el cambio en relación a lo que es la población en su condición de pobre, su condición de casi pobre, no pobre informal y el no pobre formal, entre el año 97 y el año 2007? Dicen que los gastos per cápita de hogar está por debajo de la línea de pobreza en lo que se llaman pobres. Y del 97, que era 55%, el 2017 se sitúa entre 22. Siempre el rango actual, de acuerdo a los autores, puede variar entre 20 a 28% de pobres en el Perú. Los casi pobres,
que se expresa como el gasto per cápita del hogar que está por encima de la línea de pobreza, pero por debajo de 1.41 veces la línea de pobreza, 24%. ¿A quién se le considera no pobre informal? Ninguna persona del hogar trabaja en el sector formal. Ninguna persona del hogar trabaja en el sector formal. Y que había cambiado de 27 a 24, pero por efecto de pandemia dice que ahora está casi en 50%, ¿no? Y el no pobre formal, por lo menos una persona del hogar trabaja en el sector formal, que había no subido a 30%. Entonces, ¿por qué es necesario conocer esto? Porque dependiendo de la estructura, va a venir el grado de financiamiento, es decir, cómo se financian las diferentes prestaciones que se necesitan para la población. Y acá, de acuerdo a Edward Mesones Holguín, en su trabajo Cobertura de Aseguramiento en Salud, el caso peruano, desde la Ley del Aseguramiento Universal, miren cómo ha evolucionado la cobertura de aseguramiento del año 2009 hasta el año 2017. Si lo vamos viendo, para que se haga más claro, dependiendo si es la cobertura de aseguramiento según tipo de seguro, tenemos por CIS ha ido un poquito incrementando, ¿sí? Hasta 47% de cobertura. Y para lo que es de salud, miren, casi no se mueve, de un 22.8 a un 26.3%, haciendo un total de 76.4% de cobertura. Si nosotros vemos la cobertura de aseguramiento regional global, en global, miren cómo el año 2009 teníamos departamentos que su cobertura estaba por debajo del 50%. El año 2013 solamente quedaron 2 departamentos. Y actualmente, del año 2017 hacia acá, por lo menos la cobertura global en las regiones del país, por lo menos pasa el 50%. Y en algunos casos, la cobertura está de 85 a 100% y está expresado en este tipo de departamentos. Está Amazonas, está San Martín, está Purima, está Ayacucho, ¿sí? Como las regiones que en forma global tienen mejor cobertura de aseguramiento regional. Si nos vamos a lo que es el seguro integral de salud, acá en este lado de la diapositiva, ¿cómo ha sido la cobertura de aseguramiento regional por CIS? O sea, las personas que tienen CIS. Miren, regiones en blanco, entre los años 2009 y 2013 que no tenían cobertura del seguro integral de salud. ¿Recuerdan la diapositiva anterior cuando decíamos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Primero algunas regiones piloto y todo lo demás. Y progresivamente, en el año 2017, ya por lo menos, en más tenue, la población tiene entre 25 a 50% de lo que es aseguramiento a través del seguro integral de salud. Otros, el color un poquito más fuerte, tienen de 50 a 75%. Y hay tres regiones donde claramente se ve que el seguro integral de salud está entre 75 a 85%. Y lo que es e-salud, miren e-salud. E-salud hemos visto en la diapositiva de acá que casi su rango es de 20 hasta 30%, ¿no? En promedio. Si nosotros nos vamos por regiones, miren, e-salud de 0 a 10% de cobertura de lo que es aseguramiento de salud, habían 3
3 regiones que tenían ese tipo de cobertura. Y entonces aquí pues se expresa, si acá nosotros vemos que el CIS es el que manda, por lo tanto acá habrá menos asegurados por salud. Y acá, miren, casi toda la costa, porque Moquegua es el que lo malogra, donde se expresa que en la costa está la mayor cantidad de población asegurada, ¿no? Y entonces, si aquí está la mayor cantidad de población asegurada, salud debe garantizar mejor las prestaciones para la población que está en estas ciudades, ¿no? Entonces, es para que vean cómo va lo que es la cobertura de aseguramiento nacional y regional, teniendo en cuenta el aseguramiento universal en salud. ¿Qué es el aseguramiento universal? Todos los habitantes del Perú acceden a algún seguro de salud auspiciado por los poderes públicos con una protección en salud básica garantizada para quienes no poseen capacidad contributiva. El aseguramiento se genera sea por la vía contributiva, es decir, gente con capacidad de contribuir con su dinero, o por la vía no contributiva, es decir, por los pobres. Miren, ¿no? Lo he puesto en signo de interrogación. Los que han revisado ya sus diapositivas saben que no está ese signo de interrogación. Dice, a partir de mayo del 2020, o sea, ya, el mes pasado, todos los peruanos estarán cubiertos por cualquier tipo de seguro, como el Seguro Integral de Salud, el Seguro Social de Salud o del sector privado. Lo pongo como en signo de interrogación porque saben que eso no se está dando, simplemente ha quedado en un mero papel. Ojalá que eso sí se dé en los próximos años. Recuerden que estamos en el año del aseguramiento universal en salud, ¿no? O sea, y lamentablemente pues nos agarró la pandemia de COVID y ha hecho estragos por todo lado, donde se ha visto que la parte pública y la parte privada pues está haciendo agua por todos lados, ¿no? Hay que seguir cuidándonos, chicos. Miren, aquí ahorita somos 77. En promedio, entonces, somos 77 familias. De esas 77 familias, multipliquen lo mínimo por 4, ¿ya? Y luego a todas sus demás primos, sobrinos y todo, tíos, tías, por favor, que todavía sigamos con responsabilidad. Hay mucha responsabilidad que está en estos momentos colapsando los servicios. Eso de que en Lambayeque hay menos casos, tomarlo con pinzas. Ya la gente no está yendo a los hospitales, hay gente que se está quedando en sus casas, gente que no está siendo tamizada. Y como ese dato no está en la estadística del ministerio, pues las cifras dicen que hay menos casos, cuando eso no es correcto. Todos los días hay casos. Hay personas que se están muriendo en sus casas, que no están siendo reportadas como COVID, porque tienen miedo, tienen temor de que no sepan dónde les van a enterrar a sus muertitos, ¿no? Entonces, ojalá que esto en algún momento realmente pueda ser una realidad. Que toda la población peruana tenga por lo menos algún tipo de seguro. ¿Cuáles son los principios básicos que seguía el aseguramiento universal? La expresión de salud como un derecho humano. Todos tienen derecho a la protección en salud. La seguridad social como derecho. Todos tienen derecho a la protección por el seguro social. Si hay formalidad, si disminuye la informalidad, se supone que todos van a aportar a esa salud y esa salud debería garantizar la mayor cantidad de prestaciones. Equidad en el acceso, es decir, eliminar las barreras económicas para acceder a un seguro de salud. Sostenibilidad, garantizar un equilibrio financiero, actuarial y político de financiamiento del Estado. Integralidad, medido como considerar todas las necesidades de la población, no solo decir curación, tiene que incluir prevención, rehabilitación. Coherencia con el sistema de salud. El sistema de salud debe favorecer el acceso al seguro de salud y a la prestación de los servicios. ¿Cómo podemos lograr el aseguramiento universal? Combinando estas estrategias. Número 1, fortaleciendo los esquemas tradicionales de cobertura contributiva,
orientados a trabajadores asalariados de la economía formal, donde está e-salud y un seguro regular. La otra estrategia es el aseguramiento con innovaciones de cobertura contributiva para los grupos tradicionalmente excluidos, los no asalariados y la población rural, dándoles un paquete diferenciado de bajo costo o garantizar subsidios estatales a las cuotas que se necesiten. Y la tercera estrategia, cobertura de aseguramiento no contributivo para la población pobre, es decir, el seguro público de salud que tenga totalmente el financiamiento estatal. ¿Quién financia el aseguramiento universal? Para el trabajador asalariado, el que tiene y participa en la economía formal y sus familias, son las cuotas a la seguridad social, es decir, lo que el empleador cancela a e-salud. Los trabajadores independientes con alguna capacidad contributiva y sus familias a través de cuotas y subsidios, es decir, los nuevos seguros. La población pobre, no asegurada y sin capacidad contributiva a través de los impuestos que genera, en este caso, sus papás, sus primos, sus tíos, los que ya están trabajando, parte de su sueldo se deduce en impuesto que va para los que no tienen dinero y garantizarles la salud a este tipo de población. ¿Cómo ha sido el enfoque de gradualidad para la universalización? Es decir, la distribución del universo según el porcentaje de tipo de seguro. En estos momentos, nosotros podemos decir que en el hoy hay una gran cantidad de población que no tiene cobertura, que hay una población asalariada formal, los que trabajan de manera independiente y los pobres. Pero que a mediano plazo debemos tratar de disminuir estas personas que no tienen cobertura a su mínima expresión. Y se debe plantear en un lapso mayor a 15 años. No es que de la noche a la mañana vamos a decirlo. Por eso, si el aseguramiento universal empezó el año 2009, ya ponle 2010, se supone que al 2025 ya debería haber algún efecto, ¿no? Ojalá que se dé. Los asalariados formales, es decir, los que es salud, es el que garantiza sus servicios de salud, pues debería ir creciendo, ¿no? Y esto debería ser para mí incluso hasta más, deben garantizar más de los independientes, porque eso disminuiría muchas responsabilidades del Estado y por lo tanto lo que se invierte en salud podría ir más hacia la parte preventivo-promocional. Los independientes, que en algún momento van a ir creciendo, porque no van a depender ni del Estado ni ninguna empresa. O sea, yo formalmente incluso hasta puedo dar trabajo a otras personas, ¿no? Y lo que es los pobres, que de una u otra manera debemos tratar de no aumentar mucho, es decir, el nivel de pobreza debería seguir reduciéndose en lo que es el Perú. El enfoque de la gradualidad en la aplicación de un plan básico de cobertura para toda la población, se tiene en cuenta pues las prestaciones que se cubren y quién es el que da la atención. La cobertura deseada se dice que deberíamos llegar aproximadamente a unos 28 millones de peruanos, 10 millones que deben ser cubiertos por el SIS, 8 millones de manera independiente, ¿sí? Y 10 millones que debería ser asalariado formal o de salud. Ojalá que en algún momento eso se pueda lograr. Actualmente en el SIS hay 3.5 millones, en los cuales tienen planes básicos de salud, y en algunos con el FISAL pueden cubrir algunas enfermedades de alto costo. Los independientes o los que manejan e-salud, se debe alcanzar un plan básico de salud ampliado, que en algunos momentos no se da y tienen que ser cubiertos por las clínicas privadas, y garantizar cubrir a mayor cantidad de población, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros debemos tener con lo que es este tipo de gradualidad de mejora en la cobertura para toda nuestra población.
¿Cuáles son los pasos para avanzar en el aseguramiento universal? Debe haber una reforma legal para mejorar el cumplimiento de los derechos laborales, combatir la evasión contributiva en la economía formal y, por tanto, fortalecer la inspección de la seguridad social. Es decir, mayor formalidad, menos informalidad, por lo tanto, la formalidad hace que incremente la población asegurada de salud. Establecer un seguro de salud para trabajadores independientes, dándoles un plan básico de salud ampliada, de bajo costo, obligatorio, con aplicación gradual por categoría de trabajadores. Otro es establecer un seguro de salud para la población pobre mediante un plan básico de salud ampliado de prestaciones de salud con financiamiento comprometido por el Estado, ya sabe, a través de vía impuestos, y que debería en todo caso reformular un nuevo plan de atenciones en lo que es el seguro integral de salud. ¿Qué consideraciones debemos tener? Que reforma en salud es diferente a una reforma del sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad social es parte de la reforma en salud. Aseguramiento es un marco de derechos para el acceso a un plan de salud previamente definido. No se puede avanzar hacia universalización de aseguramiento sin más gasto del Estado dirigido a proteger a la población pobre, porque si hemos visto la evolución del PBI en salud, entonces no se mueve, no llegamos ni a 100%. Entonces, ¿cómo decir que vamos a garantizar universalización si el Estado no invierte más? Se puede reconvertir el actual gasto del ministerio para derivarlo vía el aseguramiento en vez de pasarlo directamente a los prestadores de los servicios de salud. Quizás esa sea la otra alternativa. El rol del ministerio, más especializado en funciones de rectoría, regulación y supervisión de prestación de servicios y de la salud pública. ¿Por qué se dice? Porque actualmente el ministerio está haciendo también la parte del ente que garantiza prestaciones a través de los hospitales de Lima, que dependen directamente de él. Es decir, no hay descentralización. Superintendencia con orientación a supervisión del aseguramiento, pero no de la provisión de servicios. Ahorita todos se van, a ver, ¿y cómo está brindando la atención? ¿Cómo está dando la consulta? ¿Cómo está dando la vacuna? ¿Cómo estás haciendo el control prenatal? ¿Cómo estás haciendo la atención de parto? ¿Cómo estás haciendo la atención en UCI? ¿Cómo estás haciendo la cirugía? Cuando deberían ir a lo que es la supervisión del aseguramiento. Entonces, si van a aseguramiento, deben haber lo que es el financiamiento y por lo tanto garantizar dinero. Son dos cosas distintas y al MINSA le corresponde la provisión de los servicios. El Plan Básico de Prestaciones en Salud, Plan Básico de Prestaciones en Salud, tiene el objetivo de estandarizar un primer nivel de atención con enfoque de atención primaria en todo el sistema y de garantizar un mínimo de cobertura a la población más pobre. Y eso es más congruente con con el proceso de descentralización. Pero recuerden que cuando hablen de atención primaria, no solamente se limita al primer nivel de atención. Cuando dice todo el sistema, quiere decir que incluye también segundo y tercer nivel de atención. Los elementos del diseño, es decir, qué debo hacer como un arreglo institucional, en la población, el aseguramiento debe ser obligatorio o voluntario. En relación a la administradora del financiamiento, debe haber pagador único o pagadores múltiples. ¿Es un sistema de financiamiento público o privado? ¿Es un sistema centralizado o descentralizado? ¿Hay alguna libertad en elección del asegurador? En relación a los prestadores, ¿soy un prestador público o privado? ¿Los prestadores únicos o prestadores múltiples? Es decir, en estos momentos yo les menciono algo. Yo puedo estar trabajando para E-Salud, ¿sí? Es decir, un médico de la Almanzora Guinaga Asenjo, pero yo no puedo trabajar en el hospital regional que es del Estado, porque hay doble percepción y por lo tanto no puedo ser un doble prestador. Entonces hay inconvenientes ahí, pero sí podría ser en la parte privada porque eso me permite las normas y leyes vigentes. Y entonces tendría que ver, ¿me dedico solamente a trabajar para el Estado, al MINSA o a E-Salud?
o también me voy a involucrar hacia la parte de prestaciones privadas. Una libre elección de los prestadores, o sea, yo tendría que ver y elegir dónde trabajar. Y las agencias reguladoras, la regulación por el control o la regulación por incentivos. En relación a los elementos del diseño, ¿cómo está el sistema de los impuestos? Que puede ser impuesto directo a la renta o el impuesto indirecto del IGB que se paga, o los impuestos destinados única y exclusivamente a salud. Hay que tener bastante cuidado con esto, porque en el Perú, yo les cuento, chicos, y de una vez les voy mencionando, de nuestros sueldos, los formales, los médicos formales, te sacan impuestos, pero como no tengas idea. Si no tienen en cuenta, casi el 18% de tu sueldo se ven impuestos. O sea, de 100 soles, 18, chao, chao, ni los ves. Ponle 1000 soles, 180 soles, ni los ves. De 10.000, 1800, ni los ves. Entonces, muchas veces, oh, mira, tanto gana. Sí, pero mira los impuestos que directamente te los descuentan y después, o todo es gratis. Tú cuando vas a un servicio, ¿acaso no tienes que pagar y ahí no estás pagando IGB? Pues son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Ojalá que no incrementen el IGB, porque ahora con esto van a querer un impuesto solidario y todo lo demás, entonces se va disminuyendo lo que uno está recibiendo de sueldo, ¿no? ¿Y qué quieren hacer? Un impuesto destinado exclusivamente para salud, o sea, de tu plata, tienes que garantizar un impuesto para otros. Ya, el Estado, pues eso, lo más fácil del Estado es al que tributa, quitarle fondos, que no debe de ser correcto. Debe haber otra forma de garantizar eso. ¿Y cómo es eso? Bueno, formalidad, pues. Todas esas personas que trabajan de manera informal tienen que darse las condiciones para que vayan a formalidad y por lo tanto tributen a esa luz. Los subsidios, que deben ser universales o focalizados, para lo cual debe garantizarse adecuadas estrategias de focalización. La prima, es decir, cuánto yo doy, cuánto yo pago, porque de acuerdo a mi prima me darán los servicios, y que tengan cuidado cuando les ofrezcan un seguro, porque a veces dicen, ay, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el mínimo? Tanto, ay, a ese dame. ¿Estás seguro? Te dicen, sí. ¿Seguro, señor? Sí. Por tercera vez, ¿seguro, señor? Sí. Y después cuando te vas a la clínica no te cubre nada de esa prima que estás teniendo. Esa prima debe ser calculada per cápita, es en relación a tus ingresos, o según riesgos individuales. Los pagos, el momento del pago. Yo te doy ahorita 100 soles para que de aquí a algún tiempo pueda yo ser atendido, o es en relación a lo que me estás cobrando desde antes, retrospectivamente, y la forma de mecanismos de pago que puedan existir. Los servicios es los planes de beneficios, planes básicos o planes complementarios, y el mecanismo del copago o deducibles, donde se establece los mecanismos de control de alguna sobreutilización de los seguros. En relación a las prioridades en política de aseguramiento, siempre tener en cuenta la cobertura de servicios en relación a los pobres y los no pobres, ¿no? Donde se brinda salud colectiva y lo que nosotros debemos garantizar, que lo habíamos dicho al inicio, es ampliar la cobertura de la salud colectiva, reducir la subcobertura del SIS, es decir, menos SIS, ampliar el plan de beneficios para los que tienen SIS e incrementar el aseguramiento contributivo por expansión del asalariamiento formal, es decir, mayor personas que sean atendidas por e-salud. Este proceso de aseguramiento, entonces, tiene en cuenta los impuestos. ¿De dónde vienen los impuestos? De la población. Esos impuestos van al tesoro público, que se convierte, digamos, en el que regula dónde va tu dinero, y lo establece a través de subsidios, o primas, o contribuciones. Va a una administradora de financiamiento, la cual establece pagos por los servicios que brindan los prestadores a la población, ¿no? Entonces, debe haber una agencia que regule este financiamiento que se le ha dado a la administradora de fondos y también regule el proceso de la prestación de los servicios que se brinda a la población. Miren cómo está
David Jumpa Armas, en una aproximación a 10 años del aseguramiento universal en salud, para que se den cuenta, ¿no? Se menciona que ha habido incremento de fondos o incremento de personas a las cuales se le ha dado la posibilidad o instituciones de poder brindar aseguramiento. Miren cómo ha ido en relación al subsistema, Ministerio de Salud o gobiernos regionales, E-Salud y a los privados. El 2009, ¿cómo empezaron? Aquí están sus números. 2018, ¿con qué terminaron? Si bien hubo un pequeño incremento, fue solo de 4% en Ayacucho, 40% en Apurímac, 28% en Huancavelica, 9% en lo que es Lima Metropolitana. En general no pasó de 50% los establecimientos que se incrementó los procesos de atención de aseguramiento universal en salud. En e-salud, ni qué hablar. Ayacucho 9%, Apurímac 60%, en Huancavelica no subió nada, en Lima Metropolitana 63%. ¿Ven? No hay demasiada variación con lo que es e-salud. Y los que sí se supone que han aumentado en este periodo en los privados, los establecimientos de salud que brindan aseguramiento universal, en Ayacucho 800%, Apurímac 506%, en Huancavelica casi nada, 76%, y en Lima Metropolitana 376%. Entonces, digamos como que debería haber que la población que busca un servicio en el privado, pues, está siendo adecuadamente atendida, ¿no? Si bien se atienden en el MINSA algunos, en e-salud otros, toda la parte privada debería estar, digamos, ok. Pero lamentablemente eso no ocurre. Y se ve expresada por lo siguiente. Miren ahora, en lo que es, bueno, esta es una lámina de Fabián Galarza, Wendy Fabián Galarza, en un trabajo que ha realizado, dice cuál ha sido la frecuencia y porcentaje de la subcategoría prestacional de cobertura en el Seguro Integral de Salud el año 2016 al año 2019. Y tenemos que población asegurada al SIS se tuvo 17.436.701. De esos, ¿cuántos fueron atendidos en ese periodo? 2019, 5.454.552, que dan una cobertura prestacional de 31.28%. Y entonces, ¿cuál ha sido la brecha en la cobertura prestacional para todos estos asegurados SIS? 68.72%. O sea, se puede haber incrementado la población que tiene seguro integral de salud, pero no han sido atendidos o hay una brecha de cobertura que puede ser evidente. Es una relación simple de quienes pudieron ser coberturados y quienes no. 68%. Las 2/3 partes casi de la población de SIS no tuvo acceso a prestaciones. Y la variación prestacional del SIS, es decir, los atendidos en el periodo del año 2017 hacia el año 2019, está en menos 40.75%. Por un lado, se han incrementado coberturas de clínicas de la parte privada y por lo tanto acá expresa disminución en la cobertura de la población que tiene seguro integral de salud. Entonces, la conclusión, no obstante, la población del SIS que no logró acceder a los servicios de salud, a pesar de necesitar de ellos, se incrementó de 37.3 a 49.4% en el ámbito urbano y de 36 a 49.9 en el ámbito rural. Es decir, la ampliación de la oferta de establecimiento de salud del MINSA y gobiernos regionales ha resultado insuficiente a la demanda de servicios por parte de los afiliados del Seguro Integral de Salud. Los esfuerzos destinados al intercambio prestacional han sido poco eficaces, llegando solo a un 1.3% del total de las atenciones del Seguro
integral de salud. Es por más que yo podría necesitar una atención de un paciente CIS en salud, no se brinda por intercambio prestacional. Por eso es que se quiere un sistema único en salud, ¿no? Que ha sido ya planteado a propósito de la pandemia, donde alguien que tiene CIS puede ser atendido en salud en un privado, o alguien que no tiene ningún tipo de seguro puede ser atendido en MINSA o en salud. Entonces, esas es más o menos las consideraciones que nosotros podríamos tener referente a aseguramiento universal en salud. La otra parte de la sesión es lo referente al seguro integral de salud. Esta lámina ya la habíamos mencionado. Y tienen que saber ustedes, ¿por qué tienen que saber de seguro integral de salud? Dirán, una clase más que no es trascendente y no es relevante. Pues chicos, les digo de que el seguro integral de salud es el principal financiador de las prestaciones que tú vas a realizar. Recuerda, tú vas a terminar la carrera y tu primer trabajo va a ser el SERUM. Y en el SERUM la mayor cantidad de prestaciones van a ser pagadas por el seguro integral de salud. Salvo que hagas tu SERUM en salud, ya pues es diferente, salvo que lo hagas en la policía o en las Fuerzas Armadas y Policiales es diferente, o que tengas acceso a poder hacerlo por alguna empresa como Petroperú, pues es diferente, ¿no? Pero la mayoría va a ir a establecimientos Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de Salud, el principal financiador es el Seguro Integral de Salud. Entonces tienes que saber qué es Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud es un organismo público ejecutor. O sea, es parte del Ministerio de Salud. Porque muchas veces se piensa que el Seguro Integral de Salud es fuera del Ministerio. No, está dentro del organigrama del Ministerio como un organismo público ejecutor. Este Seguro Integral de Salud tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando a las poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. El Seguro Integral de Salud está orientado a resolver la problemática del limitado acceso a los servicios de salud de la población, que puede ser por existencia de una barrera económica o por una diferencia cultural o geográfica. El Seguro Integral de Salud busca mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y la implementación de instrumentos de identificación de usuario, priorizando el componente materno-infantil. ¿Qué antecedentes tenemos del Seguro Integral de Salud? Porque te pueden preguntar, puede haber alguna pregunta por ahí al respecto. ¿Cómo empieza todo esto? Empieza en el año 97, cuando aparece el denominado seguro escolar gratuito, en el cual cubría las necesidades de atención a los escolares matriculados en las escuelas públicas a nivel nacional. Al año siguiente, en el año 98, se crea el denominado seguro materno infantil, que empezó en algunas regiones y luego se implementó en otras. Como fue un éxito y como eran diferentes entidades que administraban estos fondos, unen el seguro escolar gratuito y el seguro materno infantil y le cambian a la denominación el 2001 de Seguro Integral de Salud. El año 2002 ya se emite la ley 27657, en la cual se crea el Seguro Integral de Salud como un organismo público descentralizado del Ministerio de Salud, que pasa a ser un organismo público ejecutor desde el año 2008. Entonces, antecedentes. Empieza como seguro escolar gratuito, aparece el seguro materno infantil, se unen estos dos y conforman lo que se llama el Seguro Integral de Salud. ¿Cuál es la visión del Seguro Integral de Salud? Se dice que al 2021 el acceso al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva serán universales, independientemente de la condición socioeconómica y de la ubicación geográfica, con un enfoque de género, de derecho en la salud y de interculturalidad.
Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud deben ser integrales, solidarios, equitativos, oportunos, con gratuidad en el punto de entrega, de calidad, de fácil acceso y adecuados a las características del ciclo de vida de la población. ¿Cuál es la misión del Seguro Integral de Salud? Brindar protección financiera en salud a su población objetivo con un enfoque de equidad, de eficiencia y de eficacia. Los valores institucionales del Seguro Integral de Salud son la calidad, el cumplimiento, la seriedad, la eficiencia. Calidad. Toda actividad administrativa tiene un atributo de la calidad, está orientada a la satisfacción del usuario, donde debe primar el interés colectivo al particular. La calidad tiene 3 dimensiones, hemos mencionado: técnica, humana y el entorno de la calidad. El valor cumplimiento. Los objetivos institucionales son verificables, las tareas y responsabilidades del servidor son explícitas, los flujos de las acciones administrativas se corresponden con el organigrama de la entidad promueve el respeto de la investidura del funcionario de autoridad, el valor seriedad, la entidad promueve el principio de honestidad en la relación con sus proveedores, usuarios y entorno laboral, la eficiencia. El SIS promueve el uso óptimo de los recursos físicos, financieros e intangibles. Objetivos en el ámbito sectorial. Contribuir o construir un sistema de aseguramiento sostenible que financie servicios de calidad para la mejora del estado de salud de las personas a través de la disminución de la tasa de mortalidad. Promover el acceso con equidad de la población no asegurada a prestaciones de salud de calidad, dándole la prioridad a los grupos vulnerables y en situación de pobreza y extrema pobreza. Implementar políticas que generen una cultura de aseguramiento en la población. En el ámbito institucional, evaluar el nivel de la calidad de la oferta de los prestadores de servicios y la satisfacción en la atención de salud del beneficiario. Facilitar servicios de calidad a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud, dirigir los procesos de afiliación y operación de seguro integral en todo el nivel, proponer políticas y normas que permitan garantizar el logro de los objetivos funcionales. Los objetivos estratégicos al año 2022, incrementar la afiliación de la población objetivo, incrementar la cobertura prestacional de la población asegurada, mejorar la cobertura financiera de los asegurados, implementar la gestión del riesgo de desastres. Y vamos a ver que cuando ellos hablan de incrementar su población objetivo, pero no tanto en los pobres, sino ya que por lo menos paguen algún tipo de prima. Acciones estratégicas, afiliación efectiva al régimen de financiamiento subsidiado, afiliación efectiva al régimen de financiamiento semicontributivo, que ya vamos a ver, cobertura prestacional incrementada para asegurados del SIS, control prestacional incrementado en las prestaciones de salud brindado a los asegurados, y una asignación oportuna de los recursos a las diferentes unidades ejecutoras. Que esto todavía sigue siendo un problema. A veces recién los primeros fondos del año te los dan en abril, cuando ya ha pasado enero, febrero y marzo, y te piden pues que hagas las cosas correctas, ¿no? Entonces tiene que haber oportunidad en la asignación de los recursos. Otra acción, financiamiento sostenible de los asegurados, informaciones oportunas y relevantes, garantizar acciones de integridad y lucha anticorrupción, estimación oportuna del riesgo de desastres y por lo tanto capacitación en seguridad y gestión en riesgos de desastres. Tenemos entonces una parte pública que necesita ser atendida y una parte privada que también necesita ser atendida. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es en relación a la contribución según el ingreso. Si tienes más ingresos o si tienes menos ingresos. Y entonces ahí aparecerá un principio solidario, ¿no? Yo estoy contribuyendo más, yo como no tengo, no contribuyo, pero de acuerdo al principio de solidaridad, o este principio solidario, las prestaciones se hacen de acuerdo con las necesidades. Y usualmente quienes necesitan más atenciones o prestaciones
son los que tienen menos ingresos. ¿Y quién es el responsable de garantizar eso? El que tributa, ¿no? Como hemos mencionado, para garantizar que estas personas pobres puedan ser atendidas. Pero miren que acá en el privado no hay ese principio solidario. Acá hay un principio de igualdad. La contribución es de acuerdo al tipo de contrato que tienes y la prestación que te dan es de acuerdo al contrato individual que tienes. Acá no, si no cubre tu prima, listo, tienes que pagar más. No cubre tu prima, gastas más. No cubre tu prima, gastas más. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando se firman los diferentes tipos de seguros. El SIS es un tipo de seguro financiado por el Estado. Recordar lo que habíamos mencionado, ¿no? La población, a través de los impuestos, tributa y va al tesoro público y garantiza el subsidio a través del seguro integral de salud. Las políticas a tener en cuenta es, estamos ante un mercado de seguro de salud que opera en condiciones de competencia regulada. La universalización de la cobertura médica se da a través de los seguros públicos de salud y hay un gran despliegue de acciones localizadas en lo que se llama la atención primaria a través de promoción y prevención. ¿Cuáles son los tipos de seguros que tenemos? En la cual el SIS paga las medicinas y los análisis y los establecimientos de salud brindan la atención. Tenemos a la fecha 5 tipos de seguros. El SIS gratuito, ¿sí? El SIS para todos, vamos a ver que hay algunas diferencias. El SIS independiente, el SIS emprendedor y el SIS microempresas. El SIS gratuito es un seguro de salud que ofrece cobertura integral sin costo alguno a personas y familias identificadas en condiciones de vulnerabilidad. Entre ellas está la población calificada como pobre o pobre extremo. Asimismo, tienen acceso a este seguro los menores de 5 años, las gestantes, los bomberos, las personas en situación de abandono y otros de acuerdo a las leyes vigentes. Entonces, el SIS gratuito básicamente es el que te ofrece una cobertura integral sin costo alguno a determinadas personas y familias según su grado de vulnerabilidad. Si calificas como pobre o pobre extremo, automáticamente tienes SIS gratuito. Si hay una gestante que no tiene ningún tipo de seguro, automáticamente es afiliada. Todos los menores de 5 años automáticamente son afiliados al SIS gratuito. Para ese proceso de afiliación, se tiene que tener en cuenta cumplir los requisitos, seguir los pasos de afiliación de acuerdo a la modalidad de afiliación que corresponda. El SIS para todos. Este es un tipo de SIS que salió de acuerdo al año pasado a un decreto de urgencia, el 017, que garantiza a este tipo de asegurados, SIS para todos, una cobertura de determinado plan esencial de aseguramiento. No es total como el SIS gratuito. Entonces, para eso también no es que todos entran, ¿no? Hay algunos requisitos en la cual debemos tener en cuenta para poder acceder a este tipo de seguro. El SIS independiente es un seguro de salud que ofrece cobertura total a trabajadores independientes, es decir, se paga una prima. Si mal no recuerdo son 39 soles y por cada trabajador, o perdón, por cada uno de las familiares también 39 soles. Se da a los estudiantes universitarios, a menores dependientes, personas de la tercera edad, que residen en el territorio nacional y que no cuentan con otro tipo de seguro. Entonces, yo soy un SIS independiente y entonces yo puedo pagar 39 soles, si quiero a alguno más de mis familiares, 39 soles más, y así creo que el tope es algo de 126 soles, no recuerdo exacto ahorita. El SIS emprendedor. Este SIS emprendedor es un seguro de salud que ofrece cobertura integral a aquellos empleadores que tributan en el nuevo régimen unificado simplificado de la SUNAT. Entonces, la SUNAT también tiene en cuenta esto y incluso ellos le dicen a las personas que tienen este tipo de negocios bajo este régimen único simplificado
que pueden tener el acceso al SIS. Y entonces hay una prima a pagar, ¿no? Y la prima puede variar de 20 o 50 soles. También tienen beneficios los derechoambientes sin un costo adicional. Entonces, miren, ¿no? Ya tenemos el SIS independiente que se paga. ¿Y a dónde va a ir? A los fondos del SIS. Tenemos el SIS emprendedor, que también parte para lo que son el Seguro Integral de Salud, el financiador, y por lo tanto él garantiza las prestaciones de estas personas. Son que contribuyen a formalidad, ¿no? Entonces, tengo esto, ya pues entonces te doy la oportunidad de por lo menos tener algún tipo de seguro. El SIS Microempresas es un seguro de salud dirigido a los trabajadores de la microempresa. La aportación es 15 soles mensuales por trabajador y el beneficio también alcanza los derechohabientes, sin costo adicional. Y el trabajador no realiza ningún pago. ¿Quién lo paga? La microempresa. Entonces, miren, hay tipos de seguros en los cuales viene el subsidio o no, ¿no? Entonces yo puedo tributar algo, puedo pagar algo, entonces tengo acceso también a que el Seguro Integral de Salud pueda coberturarme prestaciones de la persona y los trabajadores. En relación al SIS gratuito, como ejemplo, ¿no? Voy a poner el ejemplo del SIS gratuito. Hay requisitos, pasos para la afiliación y modalidades de afiliación. Los requisitos de SIS gratuito: tener DNI, no tener otro tipo de seguro y estar clasificado como pobre o pobre extremo. ¿Quién más entra acá? Hemos dicho gestantes y menores de 5 años. Pasos para la afiliación: con el DNI se van al centro de salud más cercano, a una oficina del SIS o a un centro de mejor atención al ciudadano denominado MAP, dependiendo de dónde está. Hay en Lima Norte, Lima Este, Piura y Arequipa. El encargado verifica que se cumpla estos requisitos y si cumple estos requisitos, se es afiliado y se asigna, de acuerdo a tu dirección de tu DNI, el centro de salud más cercano a tu domicilio. Las modalidades de afiliación: afiliación regular para la población calificada como pobre o pobre extremo, registrada en el Padrón General de Hogares, que no tiene otro seguro de salud y cuenta con DNI o carnet de extranjería. La afiliación directa: las gestantes y menores de 5 años sin otro seguro de salud que pueden afiliarse directamente siempre que cuenten con DNI o carnet de extranjería. Asimismo, en esta modalidad se pueden afiliar a los bomberos, personas en situación de abandono u otros que establezca las leyes. Y la afiliación directa temporal va a la misma población que puede afiliarse, pero que aún no cuenta con el DNI. Esta, como es temporal, solamente dura 45 días. ¿Cómo accedo al SIS? Ya hemos visto, ¿no? Los requisitos básicamente es tener DNI o carnet de extranjería, no contar con seguro. Hay algunos requisitos básicos y va a depender luego el tipo de seguro que yo pueda ir pagando. Miren acá, el régimen subsidiado: está el SIS gratuito y el SIS para todos, el semicontributivo, SIS independiente, SIS emprendedor, el SIS microempresa. Las coberturas es de acuerdo a los planes de aseguramiento, el plan complementario o coberturas extraordinarias. Las coberturas extraordinarias son dadas por lo que es el FISAL. Hay un fondo para enfermedades de alto costo. Algunos datos sobre el tipo de seguro para personas menores de 60 años, de acuerdo al aporte mensual, habíamos mencionado, son 39 soles, luego un titular y un derecho ambiente 78, con 2 derechohabientes 94, 3 o más derechohabientes 115. Y los menores dependientes, aporte por cada dependiente de 39 soles, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Esto es para mostrarles lo que son los planes esenciales de aseguramiento. El hecho no es que se lo aprendan de memoria, sino que por lo menos fijen la imagen y yo tenga que tener, allá, tengo un paciente seguro integral de salud. Muy bien, ¿qué tipo de seguro tiene? Porque de acuerdo a eso, pues va a haber un plan esencial de aseguramiento en salud. Recuerden que no cubre todo, por eso hay que tener cuidado
al momento de explicar y decir, bueno, por lo menos esta enfermedad, quizás en algún momento hay que tener cuidado. Y ahí sí tienes que ir a buscar esta laminita y ver qué cubre y qué no cubre. Lo que sí es, cubre a todos los grupos poblacionales, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Mujeres fértil, mujeres gestantes, y por lo tanto garantiza condiciones obstétricas y ginecológicas, condiciones pediátricas, condiciones neoplásicas, condiciones transmisibles, condiciones no transmisibles, condiciones crónicas y condiciones agudas. Entonces, cuando nosotros decíamos cuáles son las condiciones que actualmente tienen, aquí está, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones, yo diré si puedo o no atender a este paciente bajo lo que es las prestaciones seguro integral de salud. Muy bien, chicos, hasta ahí es las sesiones del día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, levanten la mano. Mientras tanto, van escribiendo su asistencia de esta hora. Me alegra que hay 80 participantes, por lo menos hay 4 personas más de los que regularmente están asistiendo. ¿Preguntas, dudas? Y si no, nuevamente recalcar, ¿no? Todos tienen la oportunidad de tener buenas notas, lo dije la vez anterior, no es mi intención jalarlos ni nada, simplemente cumplan, por más también que los foros no son calificables, por favor cumplan con sus foros, tienen que rendir sus exámenes y cuestionarios de acuerdo a la semana, y que de una u otra manera ustedes pueden tener la oportunidad de repasar, ¿no? No esperar, no es esperar el día del examen, como hoy día vi por ahí, oye, ya pásame el video para ponerme a revisar, o ayer en la noche, ¿no? Que recién algunos se han puesto a leer. Todo tienen que ir yendo de poco a poco. Terminada la sesión, activo mi WhatsApp y les paso la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, A mí me han disculpe. dicho que tienen que escribir los nombres ahí porque en base a eso se va a determinar que está. Porque yo puedo estar ahí y no puedo estar ni siquiera escuchando, ¿no? Puedo estar ahí, Doctor, sí, todos están activos, pero la interacción es esa, mínimo la interacción. Escriban su nombre. Que no quiere escribir, no lo escriba. Pero doctor, por una lo menos es consulta. eso. Me han dicho que escriban su nombre. El que no quiere escribir, no lo escriba, pues no hay problema. Creo que eso se dijo ya desde hace varias sesiones. Seguro será uno que recién está escribiendo y recién está en clase, que no sabe que eso ya se ha quedado como norma mientras tengan clases conmigo. Doctor, En una relación a las consulta. sesiones, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctor, Muy bien, doctor, una chicos, consulta. entonces creo que ya ha sido el tiempo suficiente para que Doctor, escriban su nombre. doctor. Nos vemos la próxima sesión. Cumplan con sus actividades y tareas. Felicitaciones para los que tienen buenas calificaciones. Para los que no, estudien y tengan la oportunidad de aprobar el curso.